Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. ¿Existen los milagros? Mucha gente dirá que sí, porque es un milagro llegar a final de mes con los tiempos que corren. Otros dirán que no, que son cuentos o alucinaciones de personas muy creyentes o un poco trastornadas. ¿Y qué hacemos con los milagros comprobados? ¿Qué hacemos cuando la ciencia dice que no tiene una explicación para un suceso? Hoy hablamos de ciencia y milagros. Esteban Lozano, redactor de nuestro programa, va a hablar sobre este asunto tan interesante con nuestros invitados. Ellos son Sophie Escrie, que trabaja con chicos de Tercera Cultura, Gianmarco Guillén, estudiante de Derecho, y Santiago Moral, estudiante de Ingeniería de Software. Os queremos dar también la oportunidad de participar con esta temática en nuestras redes sociales, así que responde a esta pregunta. ¿Has visto algún milagro en tu vida? Entra en nuestro Facebook o Instagram y cuéntanos. Bien, pues os dejo ya con nuestros invitados de la generación Z. Bueno, pues muy bienvenidos los tres, es un privilegio poder teneros y vamos a hablar de esta temática. Como sabéis, hay que ir abriendo las bolas, vais a ir en orden, leéis la pregunta y respondéis. Si hay alguno que se queda con las ganas de añadir algo, que sepa que también puede hacerlo. Y como sabéis, algunas de las preguntas son lanzadas directamente por vuestros amigos en las redes sociales. Mi primera pregunta es: ¿quién se atreve a comenzar? Pues si queréis, yo misma. Pues venga, Sofía. Vamos a ver. Vale. ¿Qué piensan los jóvenes de los sucesos donde la ciencia no encuentra explicación? Pues yo creo que depende de qué jóvenes en cuanto a su trasfondo y su cultura, ¿no? Pues aquí en Europa, los jóvenes que son agnósticos o que son ateos, pues yo creo que a veces piensan que son o que es la suerte o que es el universo, pero en países como los que yo he vivido, en Marruecos y en Egipto, pues si creen en el Islam, pues ya están abiertos a lo espiritual, ¿no? Entonces sí que como que sí creen, ¿no? Pero nosotros como creyentes, o yo como creyente, sí tengo esa certeza de que existe lo espiritual y que tengo esa certeza de que sí ha sido Dios, ¿no? Esa ha sido la mano de Dios en los milagros. Así que la reacción, como dices, en nuestra sociedad mayoritariamente pues es eso, ¿no? Que es una casualidad, etcétera, ¿no? No sé si tenéis algún comentario, alguno de vosotros, o estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pensáis que esa es la dinámica, ¿no? A nivel social que estamos viviendo. Hay que encontrar otra explicación, pero no piensan que Dios ha intervenido ni nada parecido. Pues un poco con ese contexto vamos a continuar, pues si te parece, Jan, directamente, es tu turno. ¿Qué te sugiere que haya científicos con premios Nobel y a la vez crean en Dios? Bueno, pues de primeras me deja más tranquilo, porque me hace ver que no es por ser tonto que sea cristiano, sino que puedo ver que hay gente que indiscutiblemente es bastante más inteligente que yo, que la mayoría de las personas, y aún así crean en Dios. Y lo más importante, sobre todo, que es que me afirma sobre algo que quizás es muy complicado de entender para muchas personas, pero es que la ciencia y la religión no son incompatibles, porque al final la ciencia responde a una serie de preguntas que la religión no, y viceversa. Y el hecho de ver tantos científicos con el premio Nobel creyentes, que de hecho la mayoría de los siglos pasados eran así, me hace ver que no es incompatible. Es decir, que añade, ¿no? a la certeza que tú tienes, que obviamente es personal, ¿no? Pero sí que estimula el ver que hay científicos de ese nivel, ¿no? Pues si te parece vamos a seguir. A mí me gustaría Santi, antes expandir sobre pues esta dale. pregunta, y es que es muy curioso que en los últimos siglos es irónico, porque hayamos pasado de una sociedad donde se rechazaban algunos avances científicos que podían poner en entredicho los dogmas de la Iglesia, como puede ser Johannes Kepler con la órbita de los planetas, a momentos más contemporáneos donde se rechazan, ahora es al revés, nuevas invenciones o nuevos proyectos que pueden poner en entredicho el nuevo paradigma, como puede ser que el universo de hecho tuvo un comienzo.
Entonces es muy interesante cómo la evolución en estos últimos siglos nos ha hecho cambiar y dar la vuelta completamente a cómo vemos los nuevos avances. Me ha parecido curioso. Pues gracias por añadirlo y si te parece ahora sí, es tu turno hacia una tercera pregunta. ¿Te resulta sencillo, como cristiano, hablar con tus amigos acerca de lo sobrenatural? Yo tengo que decir aquí que sí, porque me gusta mucho hacer preguntas y a lo largo de los años me he dado cuenta de que es mucho más fácil preguntar que responder. Y resulta que el tema de lo sobrenatural es un tema muy fácil al que llegar, ya sea bien con preguntas como, perdona, ¿tienes miedo? ¿O tienes esperanza? Y llega un momento donde es muy fácil para mí, preguntando, llegar a donde quiero ir. Así que yo tengo que decir que no solo es fascinante ver las respuestas que te pueden llegar desde personas con diferentes contextos, sino que además es bastante satisfactorio lograrlo. Bueno, muy bien. Pues yo he encontrado de que con amigos no cristianos ha costado más por el hecho de que como niegan la existencia de algo sobrenatural y eso les causa temor, ¿no? O que no lo entienden y por eso les causa temor. Entonces como que siempre que he querido abrir a esa conversación o se nos ha dado, pues la experiencia con amigos no cristianos es eso, es que quieren dejar de hablar de ello o no. Pero sí que es algo que me gusta también hablarlo mucho y bueno, con amigos cristianos y también no cristianos, a pesar de que a veces no quieran, es importante compartirlo. Bueno, pues qué interesante y qué bueno, ¿no? Yo creo que puede ser también de estímulo para los que nos escuchan. Oye, es un tema que puede no ser fácil, pero hay que atreverse, ¿no? a plantearlo. Y vuestro ejemplo nos estimula y para mí ha sido de bendición escucharos. Mirad, tengo aquí un vídeo que os voy a poner ahora mismo, que es de un experto. Es Andy Wickham, es experto en apologética y además es el director de la Fundación Pontea, que como sabéis trabaja por ese diálogo, ¿no? entre fe y cultura. Y le he hecho una pregunta y esa pregunta es ¿qué le dirías a un joven? Pensando en vosotros, pero seguro que se puede añadir a cualquier otra persona. ¿Qué dirías a un joven para que contemple la posibilidad de integrar lo que es la ciencia y lo sobrenatural, es decir, que no se vea como algo incompatible? Y ha dicho lo siguiente. No existe una incompatibilidad entre ciencia y lo sobrenatural. Existen incompatibilidades entre sistemas de creencias. Imagínate que ves algo que parece desafiar las leyes de naturaleza. Alguien que resucita tras llevar muerto 4 días. Si eres ateo, tu cosmovisión, tus gafas no permiten explicaciones sobrenaturales que incluyan a Dios o el alma y dirás, acabo de ver una anomalía en la naturaleza o alguien me ha metido droga en la Coca-Cola. Pero si eres alguien que intuye que las explicaciones meramente materialistas se quedan cortas, entonces dirás, Dios ha intervenido. Y no habría conflicto entre ciencia y Dios, sino entre la cosmovisión natural y la cosmovisión sobrenatural. Un ejemplo. Cuando el científico Isaac Newton le cayó una manzana y descubrió la gravedad, él no dijo, ya entiendo cómo funciona, no necesito a Dios. No, su respuesta fue adoración por el Dios que creó la gravedad. Y como él existe una larga lista de científicos hasta hoy. La ciencia es maravillosa, pero está limitada. No puede explicar las cosas que más nos importan, como la moralidad, la identidad, el amor, la belleza o la complejidad del universo. Y si la ciencia no puede responder esas preguntas, entonces ¿quién? ¿A quién iremos? Yo no he encontrado a nadie que me ofrezca una descripción de la realidad tan completa y tan satisfactoria como la que me ofrece Jesús. Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, en la segunda tanda de preguntas y os voy a cambiar el orden. Sabéis que no sabéis ni qué vais a responder o no, pero tampoco el orden. Así que, Jan, por ejemplo, si te parece, es tu turno. ¿Qué ofrece Dios a una persona que pide un milagro y no sucede lo que ha pedido? Bueno, me vienen a la mente varios versículos. Voy a citar uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo para que veamos cómo, a pesar de que mucha gente no lo crea, Dios es el mismo Dios antes, ahora y en el futuro seguirá siendo el mismo. Y en uno dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y en el otro, en Primera de Juan, dice que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Pero algo que quiero destacar de esto es que al final Dios no te va a conceder cosas mediocres, porque si no, no sería Dios. Dios te va a dar lo mejor. Y cuando pensamos en que Dios nos va a dar lo mejor, yo le diría a alguien que ha pedido y no ha recibido que Dios le dio su mejor hace 2000 años y fue en la cruz. Al final creo que el mayor milagro
es ver cómo un Dios eterno, perfecto, mucho más grande que nuestro universo, se comprime en un ser humano y viene a sufrir, viene de forma humilde, únicamente por amor. Y creo que ese es el mayor milagro que puede haber. Y además creo que eso es lo mejor a lo que podemos optar, que es el poder conocerle. Y esto sería imposible si no fuera por la cruz. Pues si os parece, quedan dos. Venga, Santi, vamos con la siguiente. De acuerdo. La pregunta dice, ¿te ayuda la Biblia a no dejarte llevar por las voces que descartan lo sobrenatural? Y es una pregunta interesante porque a menudo pensamos que la fe implica dejar de lado la razón, dejar de lado cualquier otra posible explicación. Y no entendemos que no es así. A menudo lo único que hay que dejar de lado para entender lo sobrenatural, para entender la naturaleza de Dios, es el orgullo. Y en mi caso sí que me ayuda, porque se nos muestra a un Dios contrario a todo lo que vino antes y vino después. Un Dios que promueve el amor desmedido, que promueve el amor al prójimo, que promueve la ayuda por los desfavorecidos y que nos ayuda a interpretar la realidad de una manera que compagina perfectamente estas dos realidades. A mí me gustaría añadir que el hecho de creer en Dios frente a algo que a mí me parece innegable, como es lo sobrenatural, al final creo que todos conocemos a alguien que le haya pasado algo así que no se esperaba o algo que no tiene explicación. Lo que me da la fe es un orden. Me dice, mira, existe esto, pero frente al miedo que puedes tener, porque dices, jolín, pasan cosas que no entiendo, que no puedo explicar, la muerte misma, ¿no? Dices, jolín, te ves indefenso frente a ello. Creo que lo que te ofrece Dios, y el Dios cristiano más en concreto, es la posibilidad de poder ver y conocer a alguien que está aún encima de lo que tú no entiendes. Y eso te ofrece un orden y una forma de ver mucho más amplia y que además te beneficia enormemente. Muy bien. Yo también quería añadir de que la Biblia claramente nos ayuda porque es el fundamento de nuestra fe y la Biblia no son solamente letras que están ahí, porque al leerlas, al oír, al practicar, la Biblia es vida, se convierte en vida. Entonces quería compartir este versículo en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Pues si te parece, Sofía, creo que es tu turno, la última bola. Vamos con la pregunta que cierra esta reflexión. ¿Qué pueden hacer las iglesias para ayudar al joven a compaginar la ciencia y la fe? Pues yo creo que lo primero es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Que se nos escuche a los jóvenes, escuchar a los jóvenes, porque no es malo tener dudas, no es para nada malo y no hay ninguna duda tonta tampoco. Entonces, que se nos pueda escuchar, que se nos pueda acompañar, que pueda haber un discipulado activo, ¿no? Y que puedan haber personas que estén preparadas para poder ayudar a contestar con sabiduría y conocimiento esas preguntas y pues eso, un acompañamiento. Sí, en este momento, ¿no?, de la historia es algo que como iglesias podríamos cerrar las puertas, ¿no?, porque son dudas, porque no es sencillo responder a ciertas cosas, pero imagino que estáis de acuerdo, eso no va a resolver las dudas de las nuevas generaciones, ¿no? Así que es un reto. Yo también como responsable de iglesia es un reto afrontar lo que estás diciendo. Es un privilegio, como decía, haberos tenido en esta mañana y seguro que encontraremos el momento para otro tema próximamente. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las Buenas Noticias, un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. Entra. Es un estudio muy interesante. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos el libro Traspasar, una novela que forma parte de las crónicas de los caminantes de sueños, escrita por Giles Davis y que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.